Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Andrea del Río, soy asesora de mercadeo en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestra conferencista invitada, Luz Karine Gómez, quien desarrollará el webinar Lineamientos para la Sostenibilidad Ambiental en el Sector Empresarial. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestra conferencista. Luz Karine Gómez es licenciada en Biología y Química, con maestría en Ciencias, Biología Marina. Tiene 25 años de experiencia como asesora ambiental empresarial, principalmente del sector minero, portuario y manufacturero, y es gerente de GESAM Limitada. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestra conferencista al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestra invitada, les recordamos que este webinar es presentado por el programa de la especialización en gerencia ambiental. Si requieren más información del mismo, pueden comunicarse con la coordinadora Carolina del Valle al correo delvalle@uninorte.edu.co o a mi correo apdelrio@uninorte.edu.co. Todos los interesados en inscribirse al programa por haber asistido a esta conferencia obtienen el beneficio de inscripción gratuita al mismo. Los dejo con Luz Karine Gómez. Buenas noches. Como lo decía la señorita Andrea, mi nombre es Luz Karine Gómez. Soy licenciada en Biología y Química, soy magíster en Ciencias, Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia. Cuento con una experiencia importante tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestros trabajos van dirigidos a buscar la sostenibilidad ambiental de los sectores, básicamente, y a desarrollar con criterios de sostenibilidad actividades conducentes a la generación de un desarrollo económico, pero que sea sostenible. Bien, al hablar de sostenibilidad, obligatoriamente tenemos que revisar los conceptos básicos establecidos en la Ley 99 del 93, en el Código de Recursos Naturales, en la Constitución Política Colombiana y en el Decreto Único del Sector Ambiente 1076 de 2015. La Constitución Política de Colombia, en muchos de sus artículos que aquí estamos señalando, nos muestran una conservación, una protección de los recursos naturales. El decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Ambiente, igualmente es considerado un código pionero en Latinoamérica, ha sido ejemplo para muchos países. Posteriormente, Colombia en el año 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación de los recursos naturales renovables. En este orden de ideas, con la creación del Sistema Nacional Ambiental, ingresan a él todos los institutos de investigaciones que generen conocimiento en esta temática. Es el caso del Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto de Investigaciones Marinas, el Instituto Sinchi del Pacífico, el von Neumann el Sinchi de la Amazonía y el von Neumann del Pacífico. Así, igualmente, podemos conversar y tener claro que el Decreto Único 1076 de 2015, como Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, está vigente, al cual también se le han hecho algunas adiciones y pues algunas modificaciones. A partir de la aparición del informe Brundtland, Nuestro futuro común, en el año 1987, todo el planeta encontró la necesidad de generar un desarrollo sostenible, concepto que fue recogido íntegramente en nuestra Constitución Política y materializado en
la Ley 99 del 93. Inspirado todo esto en los acuerdos y compromisos de las cumbres del ambiente y desarrollo en Río de Janeiro, se crea una nueva institucionalidad para el sector ambiental y allí comenzamos a hablar del SINA, que es Sistema Nacional Ambiental en nuestro país. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el ente rector de la política ambiental en Colombia. Las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales, los institutos de investigación adscritos y vinculados al ministerio, la academia, la ONG, la sociedad civil y los gremios. Además está el Consejo Nacional Ambiental, que tiene el propósito específico de asegurar la coordinación intersectorial. De acuerdo con el convenio de diversidad biológica suscrito por Colombia, el término biodiversidad se entiende como aquella variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y todos aquellos complejos ecológicos de los que forma parte la diversidad de cada especie. Nosotros somos considerados un país megadiverso porque tenemos una gran cantidad de especies, tanto de la flora como la fauna, aves, reptiles, mamíferos, anfibios y en el medio marino también tenemos una gran cantidad de especies de gran importancia. El concepto de desarrollo sostenible, como está concebido en el decreto, en la ley 99 del 93, la ley 99 del 93, es aquel desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en los que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras o a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. En este orden de ideas, la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y crea el Sistema Nacional Ambiental, nos invoca a efectuar un aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales. Siempre estamos hablando de gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental se entiende como el manejo participativo de los elementos y problemas ambientales de una región determinada por parte de los diferentes actores mediante el uso selectivo de herramientas jurídicas, herramientas de planeación, herramientas técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Cuáles son todas estas herramientas? Las herramientas jurídicas, pues obviamente son todos aquellos actos administrativos emanados por las autoridades ambientales y que conducen específicamente a la sostenibilidad ambiental de cada una de esas actividades. En cuanto a los instrumentos de planeación, nos referimos a todos esos planes, programas que se desarrollan, los planes de ordenamiento, los planes de gestión ambiental regional, los planes de acción trianual. Entonces hablamos de estas herramientas también técnicas, todas aquellas metodologías para desarrollar los estudios, todos los manuales de metodología. Sabemos que contamos aquí en Colombia con metodologías específicas para desarrollar los estudios ambientales. Todo eso son herramientas técnicas para desarrollar los estudios. Herramientas económicas, las tasas por uso, todo eso, digamos, aspectos que se desarrollan para tener un ingreso para el funcionamiento de las autoridades ambientales. Todo eso son herramientas económicas y financieras y administrativas para lograr todo en conjunto un adecuado funcionamiento de los ecosistemas y por supuesto un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, que hablamos de crecimiento económico, pero un crecimiento económico que eleve la calidad de vida y el bienestar social, pero ojo, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta.
y que no se deteriore el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. En ese orden de ideas, concebimos la gestión ambiental como un manejo participativo de los elementos y problemas ambientales que tiene obligatoriamente que ser un producto de decisiones concertadas con todos los actores involucrados en la gestión ambiental. Bien, aquí vemos el ciclo de la gestión ambiental, cómo funciona la gestión ambiental, cómo comienza la gestión ambiental. Comienza con un proceso de planeación, donde se efectúa un diagnóstico y se identifica mediante un análisis de problemas y temas los problemas que se presentan en un área determinada de un territorio. Hay una recopilación y ensamble de la información para posteriormente, en un proceso de planeación, efectuar una formulación que integrará metas, negociará objetivos, concertará políticas y definirá prioridades. Todo esto para conducir a un plan de acción, programas y proyectos, presupuestos y buscar el dinero para financiar la gestión ambiental, sea regional, sea local, sea nacional. Entonces, por eso se hablaba anteriormente en el concepto de instrumentos financieros. Posteriormente a todo este proceso de planeación que incluye diagnóstico y formulación, viene un proceso de implementación que conduce a ejecutar todos los planes y programas desarrollados mediante la capacidad institucional. Una vez se implementan esos planes y esos programas, podemos definir si son exitosos o no mediante un proceso que se conoce con el nombre de seguimiento y monitoreo y que trae consigo una retroalimentación, una revisión y acciones correctivas. ¿Son adecuadas o no las estrategias que producimos dentro de esos programas, dentro de esas políticas, dentro de esos proyectos que formulamos? Con el seguimiento y evaluación nos damos cuenta si se requieren acciones correctivas, si se requiere una revisión o si se requiere que haya una retroalimentación. Y sigue nuevamente el proceso de planeación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. No podemos dejar de lado que el eje de la gestión ambiental es la comunicación, la participación, que está establecida por ley dentro de la Constitución Política Colombiana y está también establecida en la Ley 99 del 93. Adicionalmente, contamos con políticas de participación ciudadana en nuestro país. Hemos hablado que hay una protección especial para ciertos ecosistemas. Hablamos de la diversidad biológica. Hablamos que Colombia es un país megadiverso. Entonces, contamos con un gran número de ecosistemas. Ecosistemas que muchos de ellos presentan un alto grado, mediano grado o ningún grado de afectación. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto estable de interacciones recíprocas de organismos vivos con su medio ambiente inerte, que es unificado por un flujo circular de energía y nutrientes. Ahora bien, de los ecosistemas de Colombia, ¿qué podemos decir? De acuerdo al Instituto Alexander von Humboldt, al IDEAN, tenemos 91 tipos de ecosistemas generales en Colombia, de los cuales hay 25 naturales y 17 transformados en cuanto a ecosistemas terrestres e insulares. Tenemos 13 ecosistemas naturales, costeros y 2 costeros transformados. En cuanto a ecosistemas acuáticos, tenemos 25 naturales y 2 transformados. Y de los ecosistemas marinos, tenemos 7 ecosistemas naturales. Aquí vemos la distribución de los ecosistemas en Colombia. Asimismo, podemos decir que el Ministerio de Ambiente, el IDEAN, el Instituto Alexander von Humboldt, han hecho estudios que conducen a determinar ese cambio de áreas de los ecosistemas naturales y transformados para darnos cuenta que entre 2005 y 2009, que se está mostrando en la barra fucsia y en la amarilla entre 2010 y 2012, ustedes se dan cuenta que para ecosistemas naturales hay una leve reducción para ecosistemas
naturales insulares también hay reducción. Para ecosistemas naturales costeros hay una reducción. Y para ecosistemas acuáticos hay una reducción de qué? Del área, del porcentaje de cobertura que se encuentra en nuestro país. Bien, ecosistemas marinos en la zona costera colombiana. Tenemos una gran cantidad de ecosistemas, manglares, lagunas costeras, caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ecosistema considerado como sitio Ramsar, como reserva de la biosfera, estuarios, fondos sedimentarios, también se llaman fondos blandos, playas, arrecifes coralinos, praderas. ¿De qué depende que haya o no transformación en los ecosistemas que conduzcan a cambios de área en los ecosistemas naturales? Depende de procesos internos en los mismos ecosistemas, como es la tolerancia del ecosistema. ¿Y qué es la tolerancia del ecosistema? Es la fortaleza de los sistemas naturales para acomodarse o contrarrestar actividades externas sin que ocurran cambios importantes que causen detrimento en su estructura o funcionamiento. Integra tanto componente biótico como el abiótico, conociendo que lo biótico es lo que tiene vida, lo abiótico es lo que no tiene vida. Cuando hablamos de factores abióticos, estamos hablando de factores como temperatura, pH, oxígeno, concentración de CO2 y demás. En lo biótico se refiere a la homeostasis y el abiótico se refiere a la capacidad ambiental que tienen los sistemas. En este caso, nosotros encontramos que los ríos tienen una alta homeostasis y una alta capacidad ambiental. Y los caños y quebradas de la cuenca baja tienen, a pesar de tener una alta homeostasis, tienen una capacidad baja. Bien, ¿por qué hay transformación en ecosistemas que pueden entenderse como una fragmentación, como una modificación de sus condiciones naturales? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede normalmente? La presencia de tensores. La presencia de tensores, y estos tensores traen consigo una capacidad ambiental del sistema, y esa capacidad ambiental del sistema obviamente nos produce mediante esa capacidad que haya una modificación del ecosistema, miren lo que hace, o que haya el ecosistema que vuelva a sus condiciones iniciales o que el ecosistema colapse. Conocemos muchos casos en Colombia, como es el caso de todo el Parque Isla Salamanca, que tuvo una afectación muy grande cuando se efectuó la construcción de la vía entre Ciénaga y Barranquilla. Aunque estos ecosistemas pueden presentar una extraordinaria flexibilidad, son indudablemente frágiles. Que tenga una gran tolerancia, que tenga una tolerancia alta, que tenga una resistencia alta, no significa que el ecosistema no es frágil. El acelerado crecimiento de las poblaciones costeras, la reducción del espacio de los ecosistemas y cambios en los usos del suelo, la extracción incontrolada e intensiva de los recursos, ya que disminuye la disponibilidad para de pronto de alimento o de otros aspectos que conducen a la reducción de poblaciones de algunas especies, la utilización de métodos de captura más eficientes. Ustedes saben que hay aspectos como algunas atarrayas que manejan unos ojos de malla muy pequeños, trasmayos. Estos métodos de captura pueden ser eficientes para el pescador, pero pueden producir consecuencias negativas en los ecosistemas. La mayor cantidad de sedimentos en las aguas escorrentidas por procesos de deforestación que traen consigo que haya una pérdida de la capa vegetal, trae consigo que haya una afectación a ecosistemas acuáticos. La drenación, por lo menos, encontramos impactos no deseables en los ecosistemas terrestres y acuáticos, como es la degradación del hábitat por prácticas de pastoreo excesivo, en el caso de la ganadería, drenaje de zonas húmedas para proyectos de desarrollo agrícola, industrial o urbano. Hemos visto por diferentes medios de comunicación aspectos que van afectando las zonas de ronda de los humedales. Se ha visto a todo lo largo y ancho del país. La pérdida de hábitat por prácticas de deforestación con consecuencias significativas sobre la fauna, especies en peligro de extinción.
Hace unos días mostraban los medios de comunicación una afectación en los llanos orientales, en la Amazonía, por una deforestación masiva. Efectos múltiples sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres, debido a la lluvia ácida como consecuencia del dióxido de azufre. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde se produce? Las emisiones que se generan, tanto por fuentes fijas como móviles, que van generando la concentración de azufre en la atmósfera y que posteriormente su reacción con el oxígeno nos provoca estos óxidos de azufre, que una vez reacciona con el agua, generan lluvia ácida que quema plantas y realiza una serie de afectaciones. Otros efectos tóxicos potenciales sobre plantas y animales, como los vertidos contaminantes al agua, las emisiones contaminantes también. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los tensores? Los tensores que se presentan sobre los diversos ecosistemas. Hay tensores que alteran la naturaleza de la fuente principal de energía. Hay tensores que desvían una porción de la fuente principal de energía antes de ser incorporada al ecosistema. Hay tensores que extraen energía potencial antes de ser almacenada, pero después de haber sido incorporada a los sistemas ecológicos, así como también los que extraen energía almacenada, como la tala de los bosques, los que incrementan la tasa de respiración, contaminantes, cuando se genera un vertimiento que tiene una gran cantidad de contaminantes al agua, dispara obviamente la calidad del agua, afecta a las poblaciones acuáticas y trae consigo una reducción de especies, reducción de individuos y posterior muerte de alguno de ellos. Entonces es por eso que hablamos del impacto ambiental. ¿Y qué es el impacto ambiental? ¿Cuándo hay impacto ambiental? Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los componentes del medio. Entonces nosotros podemos decir, a ver, en esta gráfica nosotros podemos ver qué es un impacto ambiental, entendiendo que en el eje Y va a estar la calidad ambiental del medio. Aquí vemos cómo sería la calidad del medio si no hay una afectación por un proyecto. Cuando llega un proyecto hay una reducción en la calidad ambiental y esa diferencia entre la calidad ambiental sin proyecto y la calidad ambiental con el proyecto es lo que se conoce con el nombre de impacto ambiental. En ese orden de ideas podemos tener impactos ambientales positivos, impactos ambientales negativos. Los impactos ambientales negativos, por supuesto, pueden estar sobre cualquier componente del medio. En ese orden de ideas podemos decir nosotros que pueden haber impactos acumulativos, que pueden haber impactos severos, que pueden haber impactos críticos, que pueden haber una cantidad de aspectos que se van a desarrollar en el medio. La gestión del medio ambiente y la administración del medio ambiente, ¿qué es? Es el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible. Todo ello dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condiciona ese objetivo. Los principios de la gestión del ambiente, ¿cuáles son? Utilización de recursos atendiendo a tasas asumibles por el medio. Situar las actividades en territorios y ecosistemas con una alta capacidad de acogida para aquellas. Por eso hablamos del uso del suelo. Por eso se está estableciendo a lo largo y ancho del país los planes de ordenamiento y manejo de cuencas que generan una zonificación y que nos da una opción para desarrollar un proyecto. Se tienen que revisar, se tienen que estudiar primero los planes de ordenamiento y manejo de cuenca para buscar dónde desarrollar un proyecto. Se tienen que revisar los planes de ordenamiento territorial, planes básicos, esquemas de ordenamiento territorial para desarrollar específicamente los proyectos. Ahora bien, nosotros podemos decir que la gestión ambiental posibilita la idea del desarrollo sostenible. El desarrollo no sería sostenible si hiciera uso de los recursos por encima de sus tasas de renovación.
por encima de sus tasas de consumo, si se ubicaran las actividades o realizaran actuaciones sin tener en cuenta la capacidad de acogida y la actitud del territorio, o si se emitieran efluentes al medio por encima de su capacidad de asimilación. Con una correcta gestión ambiental, no solo conservamos el patrimonio medioambiental, sino que como consecuencia directa de este hecho, se eleva la calidad de vida del hombre. Simplificando mucho esta calidad de vida, responde al bienestar social, a la calidad ambiental, al mejoramiento de su renta. Hay un libro muy importante que se llama Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo, del doctor Leonel Vega Mora, que nos habla que el medio ambiente no debería ser considerado como un sector más, en el cual se incorpora la formación de políticas, planes y proyectos a través de un conjunto de variables a las que puede clasificarse de medioambientales, sino que un enfoque ecosistémico es el que debe prevalecer. Y ese enfoque ecosistémico se debe caracterizar por una visión de conjunto y por ello concepción del medio ambiente como un conjunto de elementos en interacción dinámica entre los efectos de las intervenciones y las decisiones que se adopten. El uso de criterios racionales de sostenibilidad que permitan garantizar en el tiempo y en el espacio el aprovechamiento continuo de los recursos naturales como la protección del medio ambiente. Ahora bien, en este esquema podemos ver la dimensión ambiental como posibilidades ecosistémicas y culturales que garantizan la sostenibilidad ambiental del desarrollo, que haya una dimensión social, una población humana y su mundo simbólico, participar, hacer terruños, ser feliz, una dimensión institucional con los poderes públicos, regular, fomentar y controlar, y una dimensión económica de paradigmas de infraestructura y una producción de bienes y servicios. Todo ello aunado con una dimensión ambiental que garantice la sostenibilidad ambiental de la actividad que vamos a desarrollar. En cuanto a indicadores de sostenibilidad, se habla mucho de indicadores de sostenibilidad. A nivel internacional se habla de indicadores de sostenibilidad. Acá en Colombia hay muchas empresas ya que manejan sus indicadores propios de sostenibilidad. Muchos autores en los últimos años han sugerido indicadores de sostenibilidad e insostenibilidad del desarrollo, que deben ser lo suficientemente flexibles para medir temas, aspectos o tendencias comunes y que al mismo tiempo ser universales. Sin embargo, estamos de acuerdo en que se deben generar indicadores de sostenibilidad, pero que los indicadores de sostenibilidad no pueden ser absolutos, deben estar relacionados con conceptos, objetivos y valores de cada sociedad. Solo pueden establecerse en torno a un país, a una cultura, a una sociedad, preferiblemente partiendo de una consulta y participación amplia. En ese orden de ideas, no podemos utilizar indicadores de sostenibilidad de un país que no se parece en nada al nuestro. Entonces miren que por eso hablamos que se deben ser específicos en cuanto a objetivos y valores que deben estar adaptados a cada sociedad. Los distintos valores de los indicadores pueden figurar en un esquema no lineal, en los que los problemas más extremos o los mayores generen desviaciones de los niveles deseados y sean más ponderados que los menores. Por ejemplo, un indicador de contaminación puede carecer de importancia en concentraciones débiles, pero puede alcanzar cierto grado de importancia a medida que niveles medianos afecten la calidad de vida. Antes del tema de la pandemia, comenzamos a mirar en diferentes ciudades del país cómo se elevaron las concentraciones de material particulado y de diferentes contaminantes del aire y se comenzaron a tomar medidas. Entonces, en ese orden de ideas, los indicadores podían estar hace mucho tiempo, podían establecerse para realizar una determinación, pero solo se convirtieron en importantes cuando se alcanzó un nivel que podría afectar la calidad de vida. En el caso de los recursos naturales, la disminución del primer 5% de un recurso puede tener poca importancia, pero cuando hay una reducción ostensible del recurso que afecta específicamente su subsistencia y se genera agotamiento, es posible que exista un nivel de indicador óptimo cuyas desviaciones en ambas direcciones sean cada vez más
perjudiciales. Los indicadores de sostenibilidad, para que se entienda con facilidad y se puedan reconocer ampliamente, se podrán expresar no solo en cifras y representaciones gráficas, sino además en escalas e incluso en códigos cromáticos, que eso se está utilizando mucho. Se podría normalizar como porcentajes, entonces de acuerdo a lo que tengamos en nuestro territorio, de acuerdo a lo que tengamos en nuestras empresas, podemos generar sostenibilidad ambiental mediante indicadores y tener metas para esos indicadores que formulemos y esas metas monitorearlas con una relativa frecuencia. Entonces vamos allí, no es solo formular estrategias de manejo ambiental, no solo eso, es realizar seguimiento a esas estrategias de manejo ambiental y tener dentro de ese seguimiento metas que conduzcan a controlar la posible afectación que se esté generando sobre un componente del medio. ¿En qué se deben fundamentar los lineamientos básicos de sostenibilidad para el desarrollo? En un uso racional y sostenible de los recursos naturales. Uso racional y sostenible del agua. Uso racional y sostenible del medio biótico, la flora y la fauna terrestre y acuática. Uso sostenible de el aire, como ejemplo para captación de todas las emisiones que realizan los diversos proyectos. El agua también actúa como un medio receptor de todos los vertimientos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los lineamientos que se deben tener para garantizar una sostenibilidad ambiental de la actividad que se vaya a efectuar? Es solamente tener presente el uso racional y sostenible de todos los recursos naturales y tener un respeto específico también por todo lo que corresponde al medio socioeconómico, al medio perceptual y a las comunidades en general que se puedan encontrar dentro del área de influencia de un proyecto. Bueno, muchas gracias. Y decirles pues que desde la Universidad del Norte contamos con la especialización en gerencia ambiental, con las asignaturas de gerencia ambiental estratégica, legislación ambiental, sistemas de gestión y auditorías ambientales, gestión del recurso hídrico, gestión de la contaminación atmosférica, gestión de residuos, gestión del suelo y territorio, evaluación ambiental, planes y programas, valoración económica de impactos ambientales y trabajo integrador 1 y 2. Quedo atenta si hay alguna inquietud. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Karine, bueno, muchísimas gracias. Me paso por aquí a saludar. Estaba en otro webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita le doy paso a Andrea para que pueda formular las preguntas. Bueno, me quiero presentar, saludarlos. Mi nombre es Carolina del Valle. Soy la coordinadora de la especialización en gerencia ambiental. El plan de estudio que la profesora Luz Karine acaba de leer, bueno, es el que estamos ofreciendo. Tenemos inscripciones abiertas. Si alguien está interesado, la asistencia a este webinar, pues les da el beneficio de la inscripción gratuita. Y si tienen alguna pregunta sobre la metodología, sobre el plan de estudio, me pueden escribir a mi correo delvalle@uninorte.edu.co. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora le doy paso a Andrea para que podamos comenzar el panel de preguntas. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a Luz Karine por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Como Carolina nos comentó, a continuación vamos a proceder a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Los invitamos a todos aquellos asistentes que tengan alguna inquietud a que en el chat nos coloquen sus preguntas, las cuales van a ser respondidas por nuestra conferencista.
Alexander de la Rosa nos pregunta, en el desarrollo de un proyecto vial, ¿qué impactos ambientales positivos podemos encontrar? Bueno, un proyecto vial, como todos los proyectos, yo específicamente hablé que había impactos positivos y había impactos negativos. Los impactos positivos normalmente van relacionados hacia el medio socioeconómico. Impactos en el crecimiento económico eh, de esas entes territoriales que están en el área de estudio, que van a recibir seguramente algún valor por esa vía. Si estamos construyendo una vía, seguro que va a haber posibilidad de que algunos agricultores puedan sacar sus productos, va a haber comunicación entre diferentes entes territoriales, municipios o corregimientos. Entonces son impactos positivos que van dirigidos hacia la comunidad, en beneficio de la comunidad. Normalmente este tipo de proyectos también generan eh, que haya mano de obra del área de influencia. Entonces, pues también se genera empleo. Si es un proyecto que no es muy al corto plazo, seguramente va a dar la estabilidad económica a personas de la comunidad. Entonces, los impactos positivos, no solamente en la generación de empleo, sino la conectividad que va a generar esa vía. Porque es que no podemos ver solamente desde el punto de vista del impacto que se genere con la construcción, sino el impacto positivo, esa movilidad que va a generar para esas comunidades. Es básicamente, pues, esos son los impactos positivos que se pueden generar. Ok, bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas. Invitamos a todos los asistentes que tengan alguna inquietud eh, a que por favor nos escriban vía chat eh, estas preguntas para compartirlas con nuestra conferencista invitada. Eh, a todos damos las gracias por participar en este webinar. Como Carolina lo decía, le recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la especialización en gerencia ambiental. Si requieren más información de este programa, pueden escribirle a su correo delvalle@uninorte.edu.co o a mi correo apdelrio@uninorte.edu.co. Todos los interesados en inscribirse al programa por haber asistido a esta conferencia obtienen el beneficio de inscripción gratuita al mismo. Por acá tenemos otra pregunta de Aleana Caguana. Teniendo en cuenta ecosistemas acuáticos estratégicos que se encuentran bajo Ramsar, todavía se ve sus afectaciones y disminución del área de extensión directa. ¿Qué política o estrategias se han venido adelantando? Bueno, si es un ecosistema Ramsar, es un ecosistema que está protegido internacionalmente con esa denominación. En ese orden de ideas, nuestro país se comprometió para a cuidar y a preservar los recursos y a preservar el humedal. Los manuales de Ramsar dicen específicamente, y abro comillas, el país, en este caso Colombia, si el humedal Ramsar está acá, debe garantizar las características ecológicas del sitio Ramsar. Si no, puede pasar el ecosistema, salir de la lista y pasar a una lista negra. Entonces, en ese orden de ideas, es nuestro país el que tiene una política nacional de humedales, está colgada en la página web del Ministerio de Ambiente, debe ser adoptada en todos los procesos de planificación, tanto regionales como nacionales, locales. Acá en Colombia nosotros tenemos una gran cantidad de políticas. Tenemos política para la gestión de recursos hídricos, tenemos política de participación ciudadana, tenemos política de educación ambiental, tenemos política de biodiversidad, tenemos cualquier cantidad de políticas. Es más, de la política de humedales específicamente te puedo decir que el Distrito de Bogotá inclusive tiene una política específica para los humedales del Distrito Especial,
Sin embargo, acá nosotros tenemos sitio Ramsar que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, también considerada reserva de la biosfera, y tienen un trato especial. En ese orden de ideas, pues hay que referirse a que nuestro país, con ese compromiso de garantizar las características ecológicas del sitio, y cuando me refiero a sitio, hablo del sitio de Ramsar, garantizar las características ecológicas, tiene que hacer uso de todos los postulados que allí están y de lo establecido en la Política Nacional de Humedales, humedales interiores en Colombia. Luz Karine, nos pregunta también el señor Leonardo Gutiérrez, ¿cuáles serían los puntos o elementos más importantes para realizar una evaluación ambiental al iniciar un proyecto? Mira, nosotros consideramos que en la actualidad hay muchos proyectos que no les entregan licencia ambiental para desarrollarlos porque no se hacen unos estudios previos de la viabilidad específica. Lo primero que debemos hacer es una revisión del ordenamiento territorial y del ordenamiento ambiental. En ese sentido, el ordenamiento territorial, buscar el uso del suelo, que quede certificado por la Secretaría de Planeación del municipio o del ente competente en ese momento, buscar si hay planes de ordenamiento y manejo de cuencas en la zona donde se va a desarrollar el proyecto y mirar la categoría que tiene el suelo. Todo esto teniendo en cuenta que los planes de ordenamiento y manejo de cuencas son normas de superior jerarquía de los de ordenamiento territorial. Entonces son aspectos que se tienen que tener inicialmente en cuenta. Primero, antes de ir a comprar terreno o a decir que voy a desarrollar el proyecto X o el proyecto Y, hemos visto a lo largo y ancho del país proyectos que han fracasado porque no han hecho las respectivas revisiones que deben efectuarse para llegar a, digamos, a un feliz término. Y por supuesto, todo lo establecido en los términos de referencia pedidos por la autoridad ambiental. Y dependiendo del tipo de proyecto, tenemos que tener en cuenta que hay proyectos que requieren diagnóstico ambiental de alternativa, caso específico de los puertos, de los aeropuertos, de de los túneles. Entonces, mira que desde que haces un diagnóstico ambiental de alternativa, le ofreces a la autoridad ambiental unas alternativas para escoger la que sea más amigable con el medio ambiente. Entonces, sí, tenemos que revisar qué es lo que nos dicen los términos de referencia. Los términos de referencia nos dicen que debemos realizar una caracterización del área de influencia del proyecto, y esa caracterización incluye el medio biótico y el medio socioeconómico y cultural. Hay que hacer estudios arqueológicos para definir eh, si no hay afectación al patrimonio arqueológico de la nación con el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, tenemos que pedir desde los inicios al Ministerio del Interior, que antes estaba una dirección de consulta previa, ahora por sentencias de la Corte se le solicitó al Estado colombiano desarrollara una entidad que estuviera a cargo de las consultas previas y que tuviera autonomía. Entonces ahorita, así como tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ahorita tenemos la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Entonces son tantos aspectos que tenemos que mirar, no solo desde el punto de vista biótico, desde el punto de vista abiótico, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista cultural. Muchas gracias, profesora Luz Karine, por su respuesta. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas. La señora Aleana Caguana nos agradece mucho por la respuesta. Nos manifiesta que está muy preocupada por la ciénaga de la Zapatoca. En el Cesar, Zapatosa. Zapatosa, sí, qué pena. Zapatosa en el Cesar, que fue declarada, el Corpodesar trabajó mucho para declararla como sitio Ramsar. Es un área de extensión bastante grande.
y muy bonita, la conozco. Ok, bueno, no teniendo más preguntas en el chat, si llegan a haber más, pues nosotros les estaremos compartiendo con usted, profesora, para que usted nos dé las respuestas y nosotros compartirla con todos los inscritos. Agradecemos mucho a todos por participar en nuestro webinar, en especial a usted por aceptar nuestra invitación y los invitamos a seguir conectados con Uninorte. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias.